Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos El Señor es mi pastor, nada me faltará. Una meditación sobre el Salmo 23, por Charles Spurgeon. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. No hay título inspirado para este salmo, y no se necesita ninguno, porque no registra ningún suceso especial, y no necesita otra clave que la que todo cristiano puede hallar en su propio pecho. Es la pastoral celestial de David, una oda magnífica que ninguna de las hermanas de la música puede superar. El clarín de guerra aquí cede a la flauta de la paz, y el que ha estado gimiendo últimamente los males del pastor, de modo afinado, practica y canta los goces del rebaño. Esta es la perla de los salmos, cuyo fulgor puro y suave deleita los ojos. Una perla de la que el Helicón no tiene de qué avergonzarse, aunque el Jordán la reclama. Se puede afirmar de este canto deleitoso que si su piedad y su poesía son iguales, su dulzor y su espiritualidad son insuperables. La posición de este salmo es digna de que se note. Sigue al 22, que es de modo peculiar el Salmo de la Cruz. No hay verdes prados ni aguas tranquilas antes del Salmo 22. Es sólo después de que hemos leído, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, que llegamos a El Señor es mi pastor. Hemos de conocer por experiencia el valor de la sangre derramada y ver la espada desenvainada contra el pastor, antes de que podamos conocer verdaderamente la dulzura de los cuidados del pastor. Se ha dicho que lo que es el ruiseñor entre los pájaros, lo es esta oda entre los salmos, porque ha sonado dulcemente en el oído de muchos afligidos en la noche de su llanto, y les ha traído esperanza de una mañana de gozo. Me atreveré a compararlo también a una alondra que canta al remontarse y se remonta cantando hasta que se pierde de vista, y aun entonces oímos sus gorjeos. Agustín ha dicho que vio en un sueño el Salmo 119, que se elevaba delante de él, como un árbol de vida en medio del paraíso de Dios. Este Salmo 23 puede ser comparado a las flores más hermosas que crecen a su alrededor. El primero ha sido comparado al sol entre las estrellas. Sin duda, ese es como la más rica de las constelaciones, incluidas las Pléyades. John Stoughton en Los Cánticos del Rebaño de Cristo. Algunas almas piadosas se sienten turbadas porque no pueden usar en todos los tiempos, o incluso con cierta frecuencia, el lenguaje de este salmo en su sentido gozoso. Estas deben recordar que David, aunque vivió muchos años, nunca escribió más que un Salmo 23. Veamos el versículo 1. El Señor es mi pastor. Es bueno saber, de modo tan cierto como sabía David, que pertenecemos al Señor. Hay una noble nota de confianza en esta frase. No hay un ma, ni un yamai, ni tampoco un damiaos, sino que dice, el Señor es mi pastor. Hemos de cultivar el espíritu de dependencia confiada en nuestro Padre Celestial. La palabra más dulce de todas ellas es el monosílabo bitar. No dice, el Señor es el pastor del mundo en general y guía a la multitud de su rebaño, sino, Jehová es mi pastor. Aunque no fuera el pastor de nadie más, es con todo mi pastor. Me cuida, me vigila y me guarda. Las palabras están en tiempo presente. Sea cual sea la posición del creyente, ahora está bajo el cuidado pastoral de Jehová. Satanás te trata, al parecer, suavemente para poder atraerte al pecado, pero al fin se portará de modo amargo. Cristo, verdaderamente, parece áspero para mantenerte alejado del pecado, poniendo setos de espinos a la vera de tu camino. Pero Él será realmente dulce si entras en su rebaño, incluso a pesar de tus pecados. Es posible que ahora Satanás te sonría de modo placentero mientras estás en pecado, pero tú sabes que será duro contigo al final.
El que canta como una sirena ahora va a devorar como un león al final. Él te atormentará y te afligirá, y será amargo para ti. Ven, pues, a Jesucristo, deja que Él sea ahora el pastor de tu alma, y sabe que Él será dulce al procurar guardarte del pecado antes que lo cometas. Oh, que este pensamiento que Jesucristo es dulce en su trato con todos sus miembros, con su rebaño, especialmente con los que pecan, persuada los corazones de algunos pecadores a que entren en su aprisco. Noto que algunas ovejas del rebaño se mantienen cerca del pastor y le siguen a donde quiera que vaya, sin la menor vacilación, mientras que otras van por su cuenta, de un lado a otro, o se detienen detrás. Y él con frecuencia se vuelve y las regaña con un grito áspero y agudo, o les echa una o dos piedras. Vi que un pastor dejó a una coja. No es esta la forma en que se comporta el buen pastor. Y cuando vienen el salteador y el ladrón, y vienen de veras, el pastor fiel con frecuencia pone su vida en defensa de su rebaño. He visto más de un caso en que el pastor ha dejado literalmente la vida en un conflicto. Un pobre pastor fiel, la última primavera, entre Tiberias y Tabor, en vez de huir, hizo frente a 3 beduinos que fueron a robarle y le descuartizaron y le dejaron muerto entre las ovejas que defendía. Algunas ovejas se mantienen cerca del pastor y son sus predilectas. Cada una de ellas tiene un nombre al cual responde alegremente, y el bondadoso pastor les distribuye porciones escogidas que recoge con este propósito. Haylas contentas y satisfechas, no corren el peligro de perderse o verse en dificultades, sea por animales salvajes o ladrones que se lancen sobre ellas. El gran cuerpo del rebaño, sin embargo, o sea los que son meramente didos, intentan solamente conseguir sus placeres o intereses egoístas. Corren de arbusto en arbusto, buscando variedad en sus pastos, y solo de vez en cuando levantan la cabeza para ver dónde está el pastor, o bien dónde está el rebaño en general, a menos que se descarríen por alejarse demasiado, de modo que se procuran una reprensión de su cuidador por haberse hecho notar de esta manera. Otras también están inquietas y descontentas, y saltan a los campos cercanos, se encaraman en los arbustos y aún en los árboles inclinados, de donde caen y se rompen una pata. Estas dan al pastor incesantes preocupaciones. Las palabras siguientes son una especie de inferencia de la primera afirmación. Son una sentencia positiva. Nada me faltará. Es posible que sufra en otras circunstancias, pero cuando Jehová es mi pastor, Él puede suplir todas mis necesidades, y Él ciertamente está dispuesto a hacerlo, porque su corazón está lleno de amor, y por tanto nada me faltará. No me faltarán cosas temporales. ¿No alimenta Él a los cuervos y hace que crezcan los lirios? ¿Cómo, pues, puede dejar a sus hijos que perezcan de hambre? No me faltarán cosas espirituales. Sé que su gracia será suficiente para mí. Nada me falta. Puede también traducirse así, pero en nuestra versión se halla en tiempo futuro. El hombre piadoso no carece de nada, porque aunque con referencia a las cosas innecesarias, él no tiene nada, con referencia a las otras, es como si las poseyera todas. No carece de nada que sea necesario para glorificar a Dios, pudiendo hacerlo del mejor modo posible por medio de sus aflicciones. O para que Dios le glorifique a él y le haga feliz, teniendo a Dios mismo como su porción y supliendo todas sus necesidades, el cual es suficiente en abundancia en todos los tiempos, para todas las personas y en todas las condiciones. ¿Cómo pues podemos carecer de algo? Cuando estamos unidos a Él, tenemos derecho a usar de todas sus riquezas. Nuestra riqueza es su riqueza y su gloria. Con Él nada nos puede ser negado. La vida eterna es nuestra, con la promesa de que todo nos será añadido.
todo lo que Él sabe que necesitamos. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan hallaremos las 6 marcas de la oveja de Cristo. 1. Conoce a su pastor. 2. Conoce su voz. 3. Le oye cuando llama por su nombre. 4. Le ama. 5. Confía en él. 6. Le sigue. El Sedot Or es mi pastor. ¡Qué condescendencia y contemporización tan hermosa es esta, que el Señor asuma hacia su pueblo el oficio y carácter de un pastor! Debería ser un motivo de gran admiración que el Dios inmenso y eterno elija una imagen tan tierna para describir su amor y cuidado para con su pueblo. David había sido él mismo pastor de ovejas y entendía perfectamente sus necesidades y el cuidado que el pastor debe prestarles. Por eso se compara a él mismo con una oveja, una criatura indefensa, débil y boba, y asume que Dios es su proveedor, preservador, director, en una palabra, su todo. Nadie tiene el derecho de considerarse a sí mismo una oveja del Señor, a menos que haya sido regenerada, pues la Escritura no describe a los inconversos como ovejas, sino como lobos o machos cabríos. Una oveja es un animal dócil, domesticado, que tiene un dueño, no un animal en estado salvaje que vaga libre por la campiña. Su propietario la valora y la cuida con esmero, porque ha pagado por ella un gran precio. Nada me faltará. La frase siguiente es una deducción que se infiere de la declaración anterior, sentenciosa y positiva. En diversas circunstancias podría sentirme necesitado y carente de muchas cosas, pero cuando el Señor es mi pastor, Él es capaz de proveer todas mis necesidades, y ciertamente está dispuesto y deseoso de hacerlo, porque su corazón rebosa amor, y en consecuencia nada me falta. En lo que respecta a cosas temporales, no me siento escaso de nada. ¿Acaso no alimenta a los cuervos y hace crecer los lirios del campo? ¿Cómo, pues, permitirá que sus hijos pasen hambre o sufran necesidad? Y en lo que respecta a las cosas espirituales, sé que su gracia me será más que suficiente. Descansando en él, estoy seguro de que me dirá: como tus días serán tus fuerzas. Deuteronomio 33:25. Puede que no alcance todo aquello que deseo, pero nada me falta. Otros hombres muchos más ricos y sabios que yo sienten que les faltan cosas, pero a mis nada me falta. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34:10. Y no tan solo nada me falta hoy, sino que nada me faltará tampoco en el futuro. Sea lo que sea que me pueda sobrevenir, aunque el hambre asolee y dejaste la tierra o la calamidad destruya la ciudad, a mí nada me faltará. La ancianidad con todos sus achaques y flaquezas no causará en mí merma ni desacomodo. Ni siquiera la muerte, con toda su tenebrosidad, me hallará desposeído y desamparado. Tengo de todo en abundancia, no porque disponga de una cuenta abultada, cuenta corriente, y guarde grandes cantidades en un banco, no porque posea habilidades y dotes extraordinarias para ganarme el pan, sino porque el Señor es mi pastor. Los impíos siempre desean tener más, pero el justo nunca actúa de ese modo. El corazón del pecador siempre está insatisfecho, mas el espíritu lleno de gracia divina mora en el palacio del contentamiento. El Señor es mi pastor. De esta metáfora aprendemos que es propio de un corazón lleno de gracia sacar lecciones de provecho espiritual de su vida y condición anteriores. David había sido pastor durante un tiempo, en su juventud, y él mismo conoce cuando dice: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. Segunda de Samuel 7:8. Así, habiendo sido el mismo pastor de ovejas, contempla al Señor en su mismo oficio. David está convencido de que fue diligente custodiando su rebaño, prestó a defenderlo de un león,
del oso o de cualquier otro peligro o molestia, y atento en nutrirlo y abreviarlo. Sabe que es lo mismo que Dios hará con él. Así lo ve también Pablo cuando dice: habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor e injuriado, mas fui recibido a misericordia. Y la misma reacción vemos en el anciano Jacob, cuando nos dice: pues con misma reacción vemos callado pase este Jordán, y ahora Dios me ha bendecido y multiplicado grandemente. La doctrina es clara, y las razones son estas. Ante todo, que he visto a través de la verdadera gracia, no hay nada en el mundo que no pueda resultarnos útil para sacar de ello alguna enseñanza, no importa lo que sea, o de que se trate siempre y cuando el corazón se mantenga lleno de gracia, encontrará la forma de trabajarlo y sacarle provecho espiritual. Y en segundo lugar, que este proceso es del todo inevitable, porque quien tiene el corazón lleno de gracia es guiado por el Espíritu de Dios, y ello hace que todo lo que ve y todo lo que toca, lo vea y lo toque desde una perspectiva espiritual, que le conduce a sacar provecho espiritual de ello. Es importante que sepamos la diferencia entre ausencia e indigencia o necesidad extrema. La ausencia es la carencia de algo que nos podría ser útil, pero de lo que podemos prescindir. La indigencia es la necesidad de algo imprescindible que nos coloca en una situación extrema. Si tenemos que caminar y no disponemos de un cayado, podemos decir que optamos la ausencia de algo. Si tenemos que caminar y nos falta una pierna, se trata algo de lo que tenemos extrema necesidad. En la vida de una persona puede haber muchas cosas ausentes, pero no experimentará necesidad de ningún bien imprescindible. Si me falta algo, no es una necesidad real. Quien camina sin una capa o abrigo, camina perfectamente, camina sin mayores dificultades, porque no les es imprescindible. En cuanto a lo que respecta a mi vocación, bien sea general o particular, me sea posible caminar con cuidado y con alegría, a pesar de que no dispongo de todo el arsenal de accesorios y complementos de los que disponen otros. Nada me falta, pues lo poco que tengo me es suficiente. Nuestras ambiciones y deseos desordenados siempre están deseando más, sin límite. Siempre encuentran necesidades nuevas que Dios necesita atender. Lo mismo se dice de los necios, que un necio puede formular más preguntas que las que 20 sabios son capaces de responder. Santiago describe a un tipo de personas de las que se dice que piden y no reciben, y el apóstol nos da las razones para ello. Su petición parte de la concupiscencia. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios se cerciora de que a su pueblo no le falte nada, que o sufra indigencia ni pase necesidad, pero nunca se avendrá a satisfacer sus deleites y concupiscencias. Lo que quiere un enfermo y lo que requiere su enfermedad a menudo son cosas muy diferentes y a veces incluso opuestas. Vuestra ignorancia, descontento, vuestro orgullo, vuestros corazones ingratos os pueden hacer creer que el Señor os está obligando a pastor en una tierra árida, alejada de las misericordias. De la misma manera que la melancolía y depresión pueden llevar a imaginar a una persona que se está ahogando o que la están matando. Pero si Dios abre vuestros ojos, como abrió los de Agar, veréis ante vosotros fuentes y arroyos de misericordias y bendiciones, que si bien no son del todo numerosas y abundantes como desearías, serán suficientes para vuestras necesidades y adecuadas en todos los aspectos para vuestro beneficio y consuelo. Este es el sentido real, hasta donde soy capaz de entenderlo de esta afirmación de David: nada me faltará. Versículo 3. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La vida del cristiano tiene dos elementos, el contemplativo y el activo, y los dos son provistos ricamente. Primero, el contemplativo.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuáles son estos verdes pastos, sino las escrituras de la verdad? Siempre jugosos, siempre frescos, nunca agotados. No hay temor de morder el duro suelo, cuando las hojas de hierba son bastante largas para que el rebaño se eche en el prado. Dulces y llenas son las doctrinas del Evangelio, aptas como comida para las almas, su hierba tierna y nutrición natural para las ovejas. La segunda parte de una vida cristiana vigorosa consiste en una actividad de gracia. No solo pensamos, sino que obramos. No siempre estamos echados para alimentarnos y descansar, sino que estamos avanzando hacia la perfección. De ahí que leemos, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuáles son estas aguas de reposo, sino las influencias y gracias de su bendito Espíritu? Su Espíritu nos ayuda en varias actividades, como aguas en plural para limpiarnos, refrescarnos, fertilizar, querer. Versículo 3. Confortará mi alma. Cuando el alma está afligida, Él la restaura. Cuando peca, la santifica. Cuando es débil, la corrobora. Él lo hace. Sus ministros no podrían hacerlo si no lo hiciera Él. Su palabra no bastaría por sí sola. Él conforta mi alma. ¿Hay algunos en que la gracia haya sufrido un descenso? ¿Sentimos que nuestra espiritualidad se halla en su nadir? El que puede transformar este bajo nivel en una inundación, puede también restaurar nuestra alma. Pídele, pues, su bendición. Restáurame, pastor de mi alma. Él restaura el alma a su pureza original, que había pasado a ser negra y hedionda por el pecado. Porque qué bien habría en pastos delicados con un alma apestosa. Él la restaura al estado natural en los afectos, que había sido deformado por la violencia de las pasiones. Porque, ¡ay! Qué bien habría en aguas de reposo para espíritus turbulentos. Él la restaura realmente a la vida, que había pasado a ser muerte. ¿Y quién puede restaurar mi alma a la vida sino aquel que es el buen pastor y que da su vida por sus ovejas? Caminos de justicia. Ay, Señor, estos caminos de justicia han sido desde hace tiempo tan poco frecuentados que las huellas en ellos apenas son visibles. Ahora resulta difícil hallar dónde se encuentran los caminos de justicia, y si se pueden hallar son tan estrechos y llenos de rodadas que es imposible evitar el caer o perderse. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Este versículo delicioso ha sido cantado por muchos en su lecho de muerte, y les ha ayudado a transformar el oscuro valle en claro día en su mente. Cada palabra del mismo tiene una riqueza de significado. Sí, aunque ande, en que vemos que el creyente no aviva su paso cuando llega la hora de morir, sino que con calma va andando con Dios. Andar indica el avance firme y seguro del alma que conoce la ruta, su fin, y decide seguir el camino, se siente segura y por tanto está perfectamente sosegada y calmada. El santo que muere no se apresura, no corre como si estuviera alarmado, no se queda quieto como si se negara a seguir adelante. No está confuso ni avergonzado y por tanto sigue a su antiguo paso. Observa que no es andando en el valle, sino por el valle. Nosotros vamos a lo largo del oscuro túnel de la muerte y salimos a la luz de la inmortalidad. No morimos, sino que dormimos para despertar en la gloria. La muerte no es la casa, sino el pórtico. No es el objetivo ni la meta, sino el pasaje a la misma. El paso de la muerte es llamado un valle, y entonces no es el valle de muerte, sino el valle de la sombra de muerte, porque la muerte en su sustancia ha sido eliminada y solo queda de ella su sombra. Alguien ha dicho que cuando hay una sombra tiene que haber luz en alguna parte, y la hay.
La muerte se halla junto al camino por el que hemos de transitar, y la luz del cielo brillando sobre el caminante proyecta una sombra a nuestro paso. Alegrémonos de que haya luz más allá. Nadie tiene miedo de una sombra, porque una sombra no puede detener a un hombre en su camino ni aún un instante. La sombra de un perro no muerde. La sombra de una espada no mata. La sombra de la muerte no puede destruirnos. Por tanto, no hay motivo para temer. No temeré mal alguno. No dice que no haya de haber mal alguno. Había ido más allá incluso de esta garantía, y sabía que Jesús había eliminado todo mal. Si no, no temeré mal alguno. Como si incluso sus temores, estas sombras de mal, hubieran desaparecido para siempre. Los peores males de la vida son los que no existen excepto en nuestra imaginación. Si no tuviéramos más que tribulaciones reales, estas no serían más que una décima parte de nuestras aflicciones presentes. Sentimos 1000 muertes al temer una, pero el salmista estaba curado de la enfermedad del temor. Así esta muerte corporal es una puerta para entrar en la vida, y por tanto, no es de temer si lo consideramos debidamente, puesto que es confortable, no un daño o agravio, sino el remedio para el mismo, no un enemigo, sino un amigo, no un cruel tirano, sino un guía considerado que nos lleva no a la mortalidad, sino a la inmortalidad, no a la aflicción y al dolor, sino al gozo y al placer, y esto para durar para siempre. Homilía contra el temor y la muerte. Aunque fuera llamado para contemplar una visión como la de Ezequiel, un valle lleno de huesos de muertos, aunque el rey de los terrores cabalgara en gran pompa por las calles, cortando cabezas, y cayeran a millares a mi lado, y 10,000 a mi derecha, no temería mal alguno. Aunque la muerte dirigiera sus flechas fatales al pequeño círculo de mis amados y arrastrara deudos y amigos lejos de mí, hacia las tinieblas, no temeré mal alguno. Sí, aunque yo mismo sienta la flecha que se clava en mí y el veneno es absorbido por mi espíritu, aunque como resultado me sintiera enfermar y languidecer y tuviera los síntomas de la disolución inminente, todavía no temeré mal alguno. Mi naturaleza puede temblar, pero yo confío que aquel que sabe que la carne es débil tendrá compasión y perdonará estas luchas. Por mucho que tema las agonías de la muerte, no temeré mal alguno en la muerte. El veneno de su aguijón ha sido quitado. La punta de su flecha es Roma y no puede penetrar profundo en el cuerpo. Mi alma es invulnerable. Puedo sonreír ante la lanza que se agita, mirar inmóvil los destrozos causados por el inexorable destructor en mi tabernáculo, y anhelar el momento feliz en que tendré un respiro para que mi espíritu, que anhela el cielo, pueda volar a su descanso. El salmista confía incluso ante lo desconocido. Aquí, sin duda, hay confianza completa. Tenemos lo desconocido por encima de lo que podemos ver. Un pequeño ruido en la oscuridad nos aterroriza, cuando incluso los graves peligros a la luz del día no nos asustan. Lo desconocido, con su misterio y la incertidumbre, con frecuencia llenan el corazón de ansiedad, sino de presentimientos y angustia. Aquí el salmista hace frente a la forma extrema de lo desconocido, su aspecto más terrible para el hombre, y dice que aún en medio de esto va a confiar. ¿Qué es lo que puede haber tan distante del alcance de la experiencia y la especulación humanas, incluso de la imaginación, como el valle de sombra de muerte, con todo lo que hace referencia al mismo? Pero el salmista no hace reserva de su caso. Él va a confiar allí donde no puede ver. ¿Con qué frecuencia estamos aterrorizados ante lo desconocido, como los discípulos lo estaban al entrar en la nube? ¿Con qué frecuencia es la incertidumbre del futuro una prueba más difícil para nuestra fe que la presión de algún mal presente? Muchos hijos queridos de Dios pueden confiar en Él en todos los males conocidos,
Pero ¿por qué estos temores y presentimientos, este decaimiento del corazón, si pueden confiar igualmente en Él para lo desconocido? Tú estarás conmigo. Conoces la dulzura, la seguridad, la fuerza del tú estás conmigo. Cuando vemos venir la hora solemne de la muerte, cuando el alma está dispuesta a detenerse y preguntar, ¿qué será? Podemos volvernos en el afecto de nuestra alma hacia Dios y decir, no hay nada en la muerte que pueda dañarme en tanto que tu amor no me deje. Puedes decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Se dice que cuando una abeja ha dejado su aguijón en alguno, ya no tiene más poder para dañar. La muerte ha dejado su aguijón en la humanidad de Cristo y ya no tiene poder para dañar al Hijo de Dios. La victoria de Cristo sobre la tumba es la victoria de su pueblo. En este momento estoy contigo, susurra Cristo. El mismo brazo que se ha mostrado fuerte y fiel a lo largo del camino por el desierto, que nunca ha fallado cada vez que tú te has apoyado en él en tu debilidad. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Muchas personas dicen recibir mucho consuelo de la esperanza de que no habrán de morar. Ciertamente habrá algunos que estarán vivos y habrán permanecido hasta la venida del Señor, pero hay tanta ventaja en este escapar de la muerte como para hacer de ello el objeto del deseo del cristiano. Un sabio puede preferir entre los dos el morir, porque los que no hayan de morir, sino que sean arrebatados con el Señor en el aire, van a perder más bien que ganar. Van a perder la comunión real con Cristo en la tumba en que mueren los santos aquí, y se nos dice de modo expreso que no habrá preferencia con respecto a los que estén dormidos. Seamos de la opinión de Pablo y digamos que el morir es ganancia, y pensemos que partir con Cristo es mucho mejor. Este Salmo 23 no está gastado y es tan dulce al oído del cristiano ahora como lo era en tiempos de David. Que digan lo que quieran los amantes de la novedad. Cuando Mrs. Herbie, la esposa de un misionero en Bombay, estaba muriendo, un amigo le dijo que él confiaba que el Salvador estaría con ella cuando anduviera por el oscuro valle de la sombra de muerte. Si esto, contestó Mrs. Harvey, es el valle oscuro, no tiene sombras en él, todo es luz. Durante la mayor parte de su enfermedad, había tenido visiones hermosas de las perfecciones de Dios. Su gran santidad, Dios, parece como el más hermoso de todos sus atributos. A un tiempo, ella dijo que carecía de palabras para expresar sus visiones de la gloria y majestad de Cristo. Parece, dijo, que si toda otra gloria queda aniquilada y no queda nada sino el solo, será bastante. Sería un universo de gloria. Versículo 5. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. El buen hombre tiene enemigos. No puede ser como su Señor y no tenerlos. Si no tuviéramos enemigos, podríamos temer que no somos amigos de Dios, porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Con todo, ved el sosiego del hombre piadoso a pesar de sus enemigos y a la vista de los mismos. Qué consoladora es su calma valerosa. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Cuando un soldado se halla en la presencia de sus enemigos, se apresura a comer algo rápidamente y se dirige a la batalla. Pero observa, aderezarás mesa, tal como el siervo pone el mantel y los adornos para un banquete, en una festividad de paz. No hay prisas, ni confusión, ni desorden. El enemigo está a la puerta, y con todo, Dios prepara la mesa, y el cristiano se sienta como si todo estuviera en perfecta paz. Oh, la paz que Jehová da a su pueblo, aun en medio de las peores circunstancias y tribulaciones. Tú ungiste mi cabeza con aceite.
Un sacerdote sin aceite carece del calificativo principal para su oficio, y el sacerdote cristiano carece de su principal aptitud para el servicio si está desprovisto de nueva gracia de lo alto. Mi copa está rebosando. No bastaba con que tuviera una copa llena, sino que tenía más. Una copa que rebosaba. El pobre puede decir esto, así como los que están en situaciones prósperas. ¿Qué? ¿Todo esto? ¿Y Jesucristo también? Dijo un pobre que vivía en una choza cuando partió un pan y llenó un vaso de agua fría. Un hombre puede ser muy rico, pero si está descontento, su copa no puede rebosar, está rajada y se sale. El contento es la piedra filosofal que transforma en oro todo lo que toca. Feliz el que la ha encontrado. El contento es más que un reino, es otra palabra para la felicidad. En la casa de Jehová moraré por largos días. Es posible que un infiel se deje caer en la casa de Dios y diga una oración. Pero el profeta, y así debe ser con todos los hombres piadosos, vive en ella perpetuamente. Su alma se halla siempre ante el trono de la gracia, pidiendo más gracia. Un infiel ora tal como el gallo canta. El gallo canta y canta de nuevo y cesa otra vez, y no piensa en cantar otra vez hasta que lo está haciendo. Así un hombre inicuo ora y cesa de nuevo. Su mente nunca está ocupada en pensar si sus oraciones son escuchadas o no. Cree que es una buena práctica para él el orar, y por tanto, da por sentado que sus oraciones son escuchadas, aunque en realidad Dios nunca escucha sus oraciones y las respeta como si se tratara de los mugidos de un buey. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta declaración es un hecho indiscutible y alentador, razón por la cual el Espíritu Santo añade un ciertamente o verdaderamente de cuño celestial al principio para darle mayor veracidad y autenticidad. La frase también se puede traducir de este modo: únicamente el bien y la misericordia, porque el bien y la misericordia no se mezclarán con otros elementos extraños en nuestra vida. Estos dos ángeles guardianes siempre estarán conmigo, cubriéndome la espalda y al alcance de mi mano. De la misma forma que cuando las grandes personalidades viajan a otros lugares, no viajan en solitario, sino que llevan su séquito y escolta, así es el creyente. La bondad y la misericordia lo siguen a todas partes todos los días de su vida, tanto en los días oscuros como en los días de sol, tanto en los días de privaciones como en los días de abundancia, tanto en los días grises de invierno como en los luminosos de verano. La bondad suple nuestras necesidades y la misericordia borra nuestros pecados. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo queda para siempre. Mientras permanezca aquí en la tierra, seré como un hijo morando en casa junto a su padre, porque el mundo entero es la casa de Dios, y por tanto también la mía. Y cuando ascienda al plano superior, no voy a cambiar de compañía, ni tan siquiera de residencia, me limitaré a habitar en las habitaciones superiores de la casa del Señor para siempre. Que Dios nos conceda la gracia de poder morar en la atmósfera serena de este bendito salmo. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.